En el mundo del fútbol está comúnmente establecido que disputar una final es el sueño de cualquier futbolista, y es fácil pensar que los componentes del Madrid y del Barcelona, en su viaje a Valencia, ciudad en la que en el estadio de Mestalla el día 21 de junio de 1936 iban a disputar la final de la Copa del Presidente de la República, tendrían ese sentimiento de estar culminando un sueño. Pero vayamos por partes. El 21 de junio era domingo y a las 5 de la tarde, con mucho calor, en un estadio que, pese a tener una capacidad para alojar a 19.000 espectadores, vio cómo se llenaba hasta alcanzar 25.000 personas, se iba a celebrar la final del campeonato de Copa. En la reventa se llegaron a pagar 50 pesetas por una entrada que costaba 6. Era la primera final entre Madrid, que desde 1931 había eliminado la corona de su escudo y Real de su nombre, y Barcelona, y el triunfo fue para los blancos por 2-1. Las alineaciones fueron las siguientes: por el Madrid, con el 1 Ricardo Zamora, el 2 Ciriaco, 3 Quincoces, 4 Pedro Regueiro, 5 Bonet, 6 Sauto, 7 Eugenio, 8 Luis Regueiro, 9 Sañudo, 10 Leque y 11 Emilín, siendo el entrenador Paco Bru y el presidente del equipo madrileño Rafael Sánchez Guerra Sainz. Por el Barcelona jugarían con el 1 Iborra, 2 Areso, 3 Bayo, 4 Argemí, 5 Franco, 6 Balmanyà, 7 Bantolrà, 8 Raig, 9 Escolà, 10 Fernández y 11 Munyoc, entrenados por Patrick O'Connell y presidido el Barça por Josep Suñol y Garriga. Antes del primer cuarto de hora, los madridistas ganaban por 2-0 con goles de Eugenio y Leque, pero el Barcelona reaccionó logrando recortar distancias gracias a un tanto de Escolà y estuvieron a punto de forzar el empate. Pero Zamora, que disputaba su último partido como jugador en activo, dejó para la historia su postrera gran parada inmortalizada en fotografías de la época. Unos cuantos españoles en el pueblo de Valé. Menor repercusión, pero no menos importancia, tendría el despeje que Bonet, defensa madridista, tuvo que hacer a una falta lanzada por Munyoc cuando el público ya cantaba el gol barcelonista. Les van a tener a raya ya 30 mayores. Al final del partido, Ricardo Zamora, capitán madridista, recibiría el trofeo de manos de Mariano Ruiz Funes, ministro de Agricultura del gobierno de la Segunda República, que acudió a Mestalla en representación del presidente Manuel Azaña. Tengo una copla morena, esa de brisa si son. Tras el encuentro, los jugadores de ambos equipos se despidieron afectuosamente, deseándose felices vacaciones. No en vano, muchos de ellos eran amigos de sus participaciones en la selección española. La tierra donde nací. La final de Copa había finalizado y el sueño de participar en ella, con un despertar más alegre para unos que para otros, como se encargó de recoger la prensa de la época, que se hizo eco también del recibimiento al equipo blanco ya en la propia estación de la capital de España. Sin embargo, menos de un mes después, aquel sueño se convertiría en una pesadilla para todos.
El 18 de julio se llevaría a cabo el golpe de Estado que traería consigo una guerra, decenas de miles de personas muertas y la instauración de una dictadura durante casi 40 años, y que a los protagonistas de aquel encuentro afectaría de muy diferentes maneras, como igualmente afectaría al conjunto de la sociedad española. De españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Tras aquella fecha aciaga en la historia de España, este fue el devenir de los protagonistas de la final de Copa del presidente de la República. Por parte del Madrid, Ricardo Zamora, considerado como afín a los golpistas, fue detenido y enviado a la cárcel Modelo. En noviembre de 1936 el guardameta fue puesto en libertad. En el 37 viajaría a Francia en el acorazado Tucumán de bandera argentina. Se estableció en Niza, jugando con el equipo de esa ciudad algunos partidos amistosos. En una entrevista publicada por La Correspondencia de Valencia, Zamora dijo: «Decid en España que no soy un fascista y que mi único deseo es regresar allí y trabajar para mi patria». El 8 de diciembre de 1938, tras su regreso a España, volvería a jugar junto a sus compañeros Ciriaco de Quincoces en un amistoso entre la Real Sociedad y jugadores del bando franquista. Ciriaco, una vez cayó Guipúzcoa en las manos de los sublevados, participó en la guerra como soldado nacional. Íbamos jugando, diría, en cada población que se liberaba, es decir, detrás de las fuerzas, allí estábamos nosotros. Quincoces estaría desde el principio al lado de los sublevados. Pedro Regueiro, junto a su hermano Luis, mantendría hasta el final una posición de absoluto compromiso con la República y con el gobierno legítimamente votado por el pueblo español. Bonet, el defensa que despejó el disparo de Montjoc, que hubiese significado el empate del Barcelona en la final de junio, al inicio de la guerra y fiel a las ideas de la República, se integró en el batallón deportivo e inmediatamente después se incorporó como voluntario al 5º Regimiento. Al final de la guerra y tras unos meses escondidos, gracias a las gestiones de Santiago Bernabéu y de Hernández Coronado, con gran predicamento entre los vencedores, se reincorporó al Real Madrid en 1940. Sauto, al que el levantamiento cogió haciendo el servicio militar, se puso del lado de los golpistas. Encarcelado, fue puesto en libertad por un anarquista aficionado del Madrid que lo reconoció. Mexicano de nacimiento, se refugió en la embajada de su país, desde donde lo trasladaron en febrero de 1937 a Valencia. De allí viajó a Francia, volviendo a cruzar la frontera para unirse a la 4ª División Navarra. Al final de la guerra volvió al Real Madrid, llegando a ser su capitán y retirándose en 1944. Eugenio, el futbolista que en un partido rompió de un disparo la red de una portería en Chamartín y marcó el primer gol en la final, no apoyó a los golpistas ni tampoco viajó con la selección de Euskadi, que se había posicionado al lado de la República, y tras el final de la guerra decidió colgar las botas. Luis Regueiro fue un firme defensor de la República y uno de los futbolistas más comprometidos en la selección de Euskadi. Se quedaría a vivir en México jugando en el Club de Fútbol Asturias, un club fundado años atrás por emigrantes asturianos. Sañudo se declaró favorable a los franquistas jugando en el Atlético Aviación y acabó su carrera en la Gimnástica de Torrelavega. Lecue, nada más crearse el batallón deportivo se integra en el mismo, defendiendo al gobierno legítimo de la República. Tras el asesinato del presidente del Barça, el batallón pasa a ser conocido con el nombre de Deportivo Suñol. Tras el final de la guerra, al igual que en el caso de Bonet, y merced a los contactos de Santiago Bernabéu, Lecue pudo reincorporarse al Real Madrid. Y Emilín, comprometido inequívocamente con la República, permaneció en Madrid al principio de la contienda, jugando numerosos partidos amistosos para recaudar fondos en apoyo a las brigadas internacionales, a los huérfanos de guerra o hospitales de sangre.
viajó con la selección de Euskadi y decidió quedarse en Argentina, jugando a fútbol con San Lorenzo de Almagro. Su entrenador, Paco Bru, estuvo desde el principio a favor de los golpistas. Se asentó en Cataluña, entrenando al Girona 2 temporadas antes de regresar a Madrid al acabar el conflicto para dirigir al equipo blanco una temporada. El presidente de aquel Madrid era Rafael Sánchez Guerra Sainz. Fue secretario general de la Presidencia de la República. El 27 de marzo de 1939 se negó a abandonar Madrid, siendo 2 días después detenido en la sede del Ministerio de Hacienda en compañía de Julián Besteiro. Posteriormente fue juzgado por el crimen de auxilio a la rebelión militar y terminó siendo condenado a cadena perpetua, que le fue conmutada por 30 años de prisión. En 1946 pasó a Francia clandestinamente. Por el Barcelona Club de Fútbol. Iborra. En 1937, comprometido con la República, formó parte del equipo barcelonista que realizó la gira por América y se estableció definitivamente en México, donde conseguiría títulos con el Club España y con el Puebla, ciudad en la que moriría con 90 años en su hospital de beneficencia española. Amigo de Ramón Mercader, comió con él unas horas antes de que éste asesinase a Trotsky. Areso. Apoyó a la República y formó parte de la selección de fútbol de Euskadi, que jugó diversos partidos primero por Europa y posteriormente por América, donde Areso se estableció jugando con distintos equipos hasta su retirada como jugador. Bayo. Combatió con el ejército de la República, siendo encarcelado al final de la guerra y posteriormente obligado a realizar trabajos forzados en las excavaciones de Empúries, en Cataluña. Reconocido por los pescadores de la comarca, todos los días le llevaban pescado a él y a sus compañeros presos, alimento que les ayudó a sobrevivir en unas condiciones infrahumanas. Argemí. Jugó con la selección catalana durante la guerra y viajaría a México y Estados Unidos con el equipo durante la gira que los blaugranas llevaron a cabo entre el 20 de junio y el 20 de septiembre de 1937. Franco regresaría al Barça al final de la guerra, equipo en el que acabaría retirándose como capitán en 1943. Balmanyá. Marcha a Francia incorporándose en 1937 junto a otros compañeros de equipo al SET, club con el que en la temporada 38-39 se proclama campeón de liga. Finalizada la Guerra de España y con Francia ocupada ya por los nazis en 1941, retorna al Barcelona, donde jugará 3 temporadas más. Ventolrà, un destacado nacionalista catalán y republicano, decidió exiliarse en México, donde nació su hijo José, que llegaría a jugar con la selección mexicana. En octubre de 1936, antes de participar en la gira del Barcelona, de la que no regresaría, Martín Ventolrà sería el capitán de la selección de Cataluña en un partido frente a la selección valenciana. En el descanso, junto a Carlos Iturraspe, capitán del equipo rival, subió al palco para saludar al presidente de la Generalitat, Luis Companys. Ventolrà le dijo textualmente: «Le rogamos, en nombre de todos los futbolistas, que se interese por nuestro compañero Ricardo Zamora, que se haya detenido en Madrid. Nos consta que no es fascista y es uno de los deportistas que con su esfuerzo más alto ha puesto el fútbol español». Reich. Aprovechando la gira del club azulgrana, Josep Reich se estableció en Francia, donde jugó en el SET y en el Troyes desde 1937 a 1940. En ese año retornó al Fútbol Club Barcelona, pero tuvo que cumplir un año de sanción que le impuso la Federación Española. Escolà. Conocido como el catedrático del fútbol, se exilió en Francia, fichando también por el SET.
Permaneció allí hasta 1940, regresando al Barcelona y, al igual que en el caso de Reich, fue inhabilitado por la Federación Española, que le sancionó como desafecto al régimen con 1 año de suspensión. Marcó 2 goles en la final que ganarían al Athletic de Bilbao el 21 de junio de 1942, justo 6 años después de la derrota en Valencia, pero por aquel entonces la Copa ya se llamaba del Generalísimo. Fernández, nacido en Uruguay, se convirtió en la estrella del Barcelona. El golpe de Estado lo conoce Enrique Fernández de vacaciones en su país y, aunque tenía contrato en vigor, ya no regresará. Con permiso del Barça, vuelve a jugar con Nacional de Montevideo, pero una grave lesión le retira de la práctica activa del fútbol con tan solo 24 años. Munyoc, en el verano de 1937, participó en la gira que el club hizo por América, exiliándose finalmente en México, su patria de acogida, donde moriría el 9 de enero de 1996 tras haber sido una de las grandes figuras del Atlante. El entrenador, Patrick O'Connell, se encontraba de vacaciones en Irlanda, su país de origen, cuando el golpe de Estado. El Barcelona le ofreció entonces la posibilidad de rescindir su contrato. O'Connell, sin embargo, decidió volver y organizar la gira que le permitió al club catalán conseguir importantes ingresos económicos. Tras la misma, O'Connell regresó a España, pero simpatizante con la República, fue apartado de sus responsabilidades y solo ejerció como entrenador de forma testimonial, hasta que en marzo de 1940 abandonó el club. El presidente del Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, había sido elegido diputado de las Cortes Españoles en todas las legislaturas. El 6 de agosto de 1936, Josep Sunyol fue asesinado cerca de Madrid en una carretera por unos militares franquistas. La Liga Nacional se reanudó en diciembre de 1939 y el Madrid presentó un equipo en el que de aquella final de Valencia de 3 años antes solo quedaban Sauto, Jacinto Quincoces y los recuperados Bonet y Leque, aunque el primero solamente jugaría un partido de liga con la camiseta blanca. Del Barcelona, que perdió la final en Mestalla, solamente un futbolista, Argemí, formaría parte de la plantilla del equipo blaugrana que disputaría aquella liga 1939-1940. Final de Copa, del sueño a la pesadilla.